Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo así porque no sé cuándo van a ver este video, cómo les va segundo. La idea de hoy es explicarles y ponerlos en contexto respecto de los trabajos que vinieron realizando. Para tal motivo me voy a valer de una historia, El nombre de la rosa, es un libro de Umberto Eco, y su versión cinematográfica, que nos van a servir para ponerle un poco de imagen a esas características de la Edad Media que ustedes estuvieron descubriendo con los trabajos que venían realizando. Esta historia transcurre en 1327, pleno siglo XIV, y si bien los hechos principales de la historia de esta película son ficticios, el contexto histórico es real. Van a ocurrir una serie de asesinatos en torno a un libro en este monasterio, y los protagonistas, William de Baskerville y Atzo de Melk, van a tratar de descubrir quién es el culpable de esos asesinatos, si un hombre, una persona o el propio demonio. Ahí vamos a poder identificar esta lucha que se empezaba a dar entre la razón y la religión, ese cristianismo católico que tenía tanto poder en la Europa de la Edad Media. Bueno, no debemos dejarnos influenciar por rumores irracionales del anticristo. En lugar de eso debemos ejercitar nuestras mentes y tratemos de resolver este exasperante acertijo. Por lo que disteis en la tierra, en verdad os digo que recibiréis 100 veces en el paraíso. Mi maestro creía en Aristóteles, el filósofo griego, y en las facultades de su notable y lógica inteligencia. Por desgracia, mis temores no eran solo meros fantasmas de mi joven imaginación. Bueno, acá un poco la escena los va llevando por esto que estábamos hablando antes, esa lucha que se va a dar entre la religión y la razón. Y también hay algo que quería que noten del principio de la escena, que es esa fila de campesinos que venían a entregar parte de su producción a este monasterio. Si bien era un monasterio, no era un señor feudal, las reglas eran las mismas. Los campesinos pobres, las clases bajas de este contexto histórico, debían entregar parte de su producción a aquellos que tenían más poder, en este caso la iglesia, pero en otro contexto era el señor feudal. Y es importante que noten lo que les dice el monje al campesino que entrega sus productos: lo que des en la tierra te será devuelto 100 veces en el paraíso. Ahí podemos ver la importancia que tenía la vida después de la muerte. Si bien la vida en la tierra en ese momento de la historia era sumamente dura, sumamente difícil, esas personas aspiraban a hacer bien las cosas durante su vida, para que al momento de morir pudieran ser beneficiados con la posibilidad de estar en el paraíso. Y lo que va relatando el comentarista, que es Atzo de Melk, cuando ya es viejo, es que su maestro creía en Aristóteles y creía en los razonamientos lógicos. Pero acá había algo más. Un fin bastante sombrío para tan brillante e iluminador. Otro generoso donativo de la iglesia a los pobres. Ahí podemos ver en esa escena cómo los campesinos pobres que vivían en los alrededores de este monasterio trataban de obtener algún tipo de beneficio de lo que el monasterio en realidad tiraba a la basura, desperdiciaba. O sea, lo que quedaba era lo que a alguno de esos campesinos le iba a servir como sustento. Ahora, ¿qué piensas si no fue aquella la torre de la que él cayó?
sino de aquel sitio de allá, y el cuerpo rodó desde allá hasta acá. ¿Azo? Así ya no necesitarán al demonio. Sí, aquí hay más sangre. De ahí fue de donde cayó. Saltó. ¿Alzó? ¿Estás prestando atención? Sí, saltó. Ahí podemos ver cómo William de Baskerville, utilizando la lógica, empieza a desenredar este misterio y está convencido de que no hubo ningún demonio que llevó a que se cometan esos asesinatos, sino que hubo otras circunstancias. Hay algo que está oculto detrás de toda esta situación. Saltó, está infiriendo que él se suicidó. Sí. Si no, ¿por qué iba alguien a subir ahí de noche en medio de una tormenta? Con seguridad no para admirar el panorama. No, tal vez. Atzo se sorprende del hecho de que se haya suicidado el monje, porque era algo que estaba muy mal visto en el contexto de la época. Oh, mi querido Atzo, es elemental. Suicidio. ¿Usted cree que este es un sitio abandonado por Dios? ¿Has conocido algún sitio donde Dios se sentiría a gusto? Rogamos a Dios Todopoderoso que no haya razones para sospechar la presencia de un espíritu maligno entre nosotros, ya sea de este mundo o del otro. Rogamos a nuestro Señor que el debate que nos honramos tanto en recibir pueda empezar sin la sombra del temor. Bueno, como les decía, algunos de los hechos que relata la historia son verídicos. Se iba a producir una reunión entre el Papa de ese momento, los monjes benedictinos, que eran los que vivían en el monasterio, y también venían los franciscanos. Este debate tenía que ver con ciertas miradas que tenían cada una de estos tres protagonistas del debate respecto de la religión y qué es lo que tiene que hacer la religión respecto de la sociedad. Los franciscanos creían en la pobreza de Cristo. Lo que podemos ver en el monasterio es que ellos disfrutaban de una cierta comodidad, tanto económica como alimenticia, a diferencia de lo que ocurría con el resto de la sociedad, que era totalmente pobre y sin ningún acceso a nada. Bueno, en esto es en lo que quiero que ustedes se concentren. Esa era la realidad de ese contexto histórico. Y como les decía antes, los hechos nos llevan a meternos con la imaginación un poco en la sociedad de ese momento. Ahora a nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar en que si actuamos mal en esta vida vamos a irnos al infierno, pero la sociedad de esa época estaba total y absolutamente convencida de esos hechos. Ahí podemos ver cuál es la influencia que tuvo la religión en el desarrollo de la historia. Y como nosotros somos una consecuencia de todos esos hechos, la evolución social que se fue realizando está directamente ligada con ese pensamiento del siglo XIV, de ese año 1300 en el que transcurre esta película y esta historia. Bueno, espero que la explicación les haya servido como para entender un poco más esos trabajos que estuvieron realizando. Dejen sus comentarios ahí abajo, como dicen los youtubers. Denle like si es que les gustó el video
y bueno, esperemos que esta cuarentena termine pronto y nos podamos ver cara a cara en el aula como corresponde y bueno, que todos estemos bien. Así que será hasta la próxima, nos vemos.